demoledora realmente la escalada de los precios. Vamos a tratar de entender por qué es así, si esto va a cambiar, se va a aliviar durante este bloque de Voz y Voto de la mano de especialistas. Empezamos con Gisela Beritier, economista. ¿Cómo estás, Gisela? Bienvenida. Hola, Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto que estés acá. Es la directora del ICDA, la Escuela de Negocios de la Universidad Católica de Córdoba. Así es. Bien. Bueno, tenemos acá un juego que hemos propuesto, a ver si en parte si nos suaviza un poco, nos hace sonreír a pesar de la inflación que hay, pero también para que nos ayudes a entender qué es lo que está pasando con los precios. Porque arrancamos, cuando inició el año, con una inflación anual acumulada del 55%, que nos parecía altísima, ¿no? En un año los precios habían subido eso, al inicio, o sea, hace un año atrás. Exacto. Y ahora eso es el doble, ¿no? En ese momento, ¿había más chance de controlar esta situación? ¿Y qué pasó que se siguió subiendo mes a mes? Bueno, si hacemos un recuento de lo que fue el año pasado, veníamos, incluso si recordás, cuando empezó el 2022, firmamos un acuerdo en noviembre de metas con el Fondo Monetario Internacional y que luego de firmarlo, días después empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no? Bien. Esta guerra impactó internacionalmente, entonces este 55% que se preveía incluso que siguiera a lo largo del año con esta guerra que impactó en el precio de los combustibles, en el precio de los alimentos internacionales, en los precios internacionales también, terminó desbarajustando y empezó a tener una escalada. Bien. Luego, ¿te acordás en junio? Avanzamos ¿No? y el problema se siguió acrecentando. Claro, se siguió acrecentando, sobre todo cuando en un Twitter Martín Julio. Guzmán dijo que renunciaba, ¿no? Este julio, 71 marcábamos en julio ya. Que bueno, interanual, o sea, que todo allí, el año. Todo el año en donde en definitiva fue con la renuncia de, en ese Claro. momento, el ministro de Economía, en un contexto en donde se habían firmado metas con el Fondo Monetario y no se sabía ya si se iba a cumplir con el dólar y demás. Luego pasamos con la ministra Batakis, para luego terminar con el nuevo ministro Massa. Pero esto impactó en el dólar, los dólares alternativos Claro. también impactaron muchísimo, las expectativas y el traspaso del dólar blue, que mucho se discutía cuánto puede pasar o cuánto no, terminó impactando en ese 71%. Allí, con ese 7% de inflación en julio, ya hubo un antes y un después, ¿no? Pasamos Claro, un de momento una de alta quiebre, inflación a un régimen de alta inflación, ¿no? Y en definitiva, donde allí empezó a, esto que hablabas vos de barreras psicológicas, Claro. empezó también a impactar y a trasladarse en el resto, ¿no? El sentir que caminábamos y no se podía hacer nada para impedirlo hacia los 3 dígitos de inflación, ¿no? Exactamente, y te agrego algo más. Aquí, en este momento, el nuevo ministro con mucha expectativa de qué iba a hacer, en realidad planteó una fuerte estrategia para recuperar dólares y cumplimentar con lo que fue justamente las metas del Fondo Monetario Internacional y las reservas, pero no tomó medidas muy fuertes con respecto a la inflación. Claro. ¿No? De hecho, planteó un plan de desinflación gradual. Muchos economistas observábamos esto diciendo, bueno, pero hay políticas que no son coherentes y plantear una Claro. desinflación con políticas no coherentes es muy difícil, pero era un momento bastante importante porque había como mucha credibilidad sobre qué es lo que fuera a pasar, ¿no? En definitiva, este fue un momento clave que a mi criterio no fue aprovechado porque allí se podría haber planteado un plan de desinflación importante y que tuviera credibilidad. Claro. Paralelamente, se apuntó sobre todo a una herramienta de reducción del gasto público. Hay que decir que, por ejemplo, ahora salió publicado el dato del último bimestre de ejecución presupuestaria y se viene bajando el gasto público, sobre todo en todo lo que tiene que ver con transferencias a las provincias y demás. Pero luego de eso también se enfrió bastante la economía, aumentó la tasa de interés, se plantearon algunas soluciones. Pero ¿qué pasa? Nunca se trabajó sobre lo que son las expectativas, por ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, hay una inflación inercial muy fuerte donde, por ejemplo, yo si planteo de acá adelante una inflación de un 3 o 4%, como dijo el equipo de economía que iba a haber hacia abril, ¿no? Para llegar a un 60% Claro, hacia Beni, fin te de invito año, que sigamos ¿no? la escalada.
justamente hoy llegamos a este punto, Pasemos, atravesemos la inflación que acá nos pasó en esta parte del año, ya llegamos ya está a más eso. alta, ¿no? Exactamente. Pero bueno, justamente en este punto es donde, en definitiva, tenemos que plantear qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Claro. Porque las expectativas en realidad hoy, por ejemplo, si a una persona que tiene un pequeño negocio o una persona asalariada o lo que fuera, ¿no? Le dicen si hacemos una encuesta y decimos que va a disminuir al 3% el mes que viene, todos van a decir que no. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay credibilidad en lo que pueda llegar a ser un plan económico claro, futuro, de hecho, ¿no? más en este momento en el que logra cierta credibilidad y logra, algunos de los globitos lo muestran ahí, algunas pequeñas reducciones mes a mes. Hablo de este 3%, tener la inflación en un 3% mensual en abril. Bueno, eso ya quedó derogado por la realidad. Sí. Todo indica incluso que marzo, que es la próxima inflación, el próximo índice que se tiene que informar, va a ser más alto todavía que el del mes pasado. Porque febrero suele ser un mes de baja inflación. Marzo empieza a haber otros aumentos que tienen que ver con las cuotas escolares y un montón de condimentos más, ¿no? Pero acá yo creo que lo real es, por ejemplo, decir, bueno, ¿cómo va a disminuir la inflación? El Banco Central aumentó en 3 puntos la inflación a raíz del dato de inflación y esto impacta en la economía, impacta en el crecimiento económico, impacta en el endeudamiento que pueda llegar a tomar una empresa y esto es una herramienta para enfriar la economía y parar los precios. Claramente esto funciona en economías desarrolladas, pero en un régimen de alta inflación como el actual, tener tasas de interés, ya lo hemos visto en otras épocas, incluso con otros gobiernos, con tasas de interés muy elevadas que no funcionaban como ancla con la inflación, ¿no? Entonces, hoy está siendo la herramienta que están tomando para esto, pero por ejemplo, ¿no? Si yo digo que aumento la tasa de interés para enfriar la economía y que no crezcan tanto los precios, pero de repente tengo un índice de locación, ¿no? De alquileres, que me ajusta por la inflación pasada, o sea, un 102,5%. Entonces, el que tiene una estructura de costos empresarial o lo que fuera, no saben cuánto le va a venir el precio para reponer y por lo tanto va a remarcar, ¿no? Mira lo difícil de controlar que es como globo, ¿viste? Así está masa con la inflación. Es cierto lo que vos decís de los contratos indexados. Veo que el mecanismo de acuerdo de precios, precios máximos, precios justos, esto ya ni lo mencionas. O sea, esto puede llegar a tener alguna efectividad con este nivel de inflación para controlar algo. El gobierno decía que sirven como referencia, ¿no? Porque uno de los efectos de la inflación es el desorden de precios y que no sabemos cuánto salen las cosas. Entonces, tener un producto en un sistema estatal donde hay un precio, bueno, sirve de eso, ¿no? Sirve como una referencia, ¿no? Para que, por lo menos decir, bueno... Sí, pero aún así, la inflación inercial fue de la inflación núcleo, que es justamente la que no mide cambios estacionales, fue de un 7,7%. Es decir, una inflación inercial muy alta, que eso te marca que los precios justos no han servido como una referencia para lo que es la inflación, ¿no? Acá, Flor, lo necesario es armar un plan antiinflacionario donde las políticas fiscales, monetarias y de ingresos converjan en un mismo sentido, que eso es lo que no se está viendo, ¿no? Esa coherencia necesaria, pero que además necesita de credibilidad, ¿no? Hoy podemos plantear el mejor plan de desinflación o el mejor plan de convertibilidad, si se quiere, ¿no? Pero si no hay una credibilidad de los actores económicos de cómo vaya a ser este plan, muy difícil va a ser que un plan de desinflación tenga resultados. Bien, bueno, muchísimas gracias, Isela. Justamente en este aspecto vamos a seguir puntualizando ahora. Fede lo va a hacer en diálogo con otro economista, Diego de Aquino, pero antes vamos a agradecer a Eva Milanesio, que ha sido quien nos ha permitido hacer esta producción con globos y bueno, ponerle un poco de humor a este tema que es tan amargo.